Buenos días, vamos a comenzar con una oración. Dios, te damos muchas gracias porque nos das la vida, gracias porque nos das comida, porque nos das sustento, nos das hogares. Te damos muchas gracias también porque nos das la oportunidad de aprender más de ti, aprovechando la tecnología que pues como humanos hemos ido desarrollando a partir de tu creación. Gracias por esta oportunidad que tenemos, ayúdanos a llevarnos estas palabras a la mente, a nuestro corazón y más importante aún que lo llevemos a la práctica. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ahí en la pantalla les voy a poner lo que es el versículo de Isaías 45:6. Espero que todos lo puedan ver. Dice, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Cuando estaba en la preparatoria, tenía un compañero que leía mucho al filósofo Nietzsche. Constantemente decía ser el superhombre de quien tanto habla Nietzsche en su filosofía, pero no tardó mucho para que, bueno, ya no estuviera conforme con ser el superhombre y comenzó a decir que era Dios. A cada oportunidad que él tenía, con cada persona que se encontraba frente a él, le decía, yo soy Dios. Y bueno, sacaba el pecho, ¿no? Mientras lo decía. En una ocasión una muchacha a la que, bueno, a él le gustaba, ah, le contestó, no creo que Dios esté tan tonto. Bueno, claro, ¿no? Lo dijo en otras palabras, que yo no puedo utilizar. Pero cuando dijo esto, muchos de los que estábamos escuchando no podíamos parar de reír. Esta historia se las cuento porque él no es el primer ser humano que decía ser Dios. Si nos vamos a tiempos muy antiguos, tenemos a gente como el emperador Vespasiano, que en su cama dijo, creo que me estoy convirtiendo en un dios. Alejandro Magno es otro buen ejemplo de esto. Él creía ser el hijo de Zeus y por lo tanto, pues creía ser un dios. Para el tiempo del periodo del Nuevo Testamento, ideas similares se encontraban a través de todo el mundo romano. Cuando Jesús era un bebé, había un emperador romano que se llamaba Augusto, y él fue emperador después de un largo periodo de guerra civil, posterior a la muerte de su padre adoptivo, Julio César. Como resultado de esto, se decía que Augusto rescató y trajo salvación a todo el mundo. Esta paz es conocida como la Pax Romana y vino a través de detener estas guerras civiles y establecer paz y justicia. Por esta razón se le declaró a Augusto el título de Hijo de Dios y ya después pues simplemente Dios. Y aunque a los emperadores romanos no se les adoró oficialmente como parte del culto romano, sí se les veneró mucho en cultos privados, se les hacían altares familiares, se les construyeron templos en provincias, se hacían imágenes de ellos que eran veneradas en todo el imperio. Nos dice el erudito N.T. Wright que su divinidad no era meramente ficticia o política, era una devoción religiosa real. Y aunque los emperadores no eran dioses en el mismo modo que Júpiter, o bueno, Zeus en la mitología griega, a estos emperadores dioses romanos se les atribuían estas bendiciones de salvación, de paz, de justicia y rescate. De hecho, fue por César Augusto que a los demás emperadores romanos se les comenzó a llamar Césares. Entonces, Jesús nació en un mundo en el que Augusto era el Salvador, el Señor, el que trajo justicia, el que trajo paz y era hijo de Dios o Dios encarnado. En nuestro cristianismo tradicional, desgraciadamente, se nos enseña que Jesús es todas estas cosas, pero en un mundo personal y privado, en mi vida. Y tendemos a separar el mundo secular de nuestro mundo privado espiritual. Pero para el mundo antiguo no había tal cosa, no había una separación. Decir que Jesús era el Salvador, que era Señor, que era el que trae justicia, el que trae paz y que era Dios encarnado, equivalía a decir que el César no era ninguna de estas cosas, sino más bien el César era un impostor. Cuando Jesús decía hacer estas cosas, Él redefine los términos. Jesús no viene a traer paz de guerras civiles o problemas que surgen en la comunidad. Él vino a conquistar el problema más grande, el pecado y la muerte. Lo cual, bueno, si se sigue su ejemplo,
también acaba con estos otros problemas que surgen en el mundo. Muchos de nosotros hemos aceptado a Jesús como Señor, pero debemos de poner las cosas bien en claro. Cuando vemos el mundo, ¿quién es César en nuestro mundo? Si vemos, por ejemplo, países socialistas, es fácil señalar al César, porque es el dictador que gobierna sobre el pueblo. Si vemos países demócratas, cuesta un poco más de trabajo porque pensamos que, bueno, tal vez es el presidente. Pero en realidad en una democracia el pueblo elige, así que el pueblo es el César. Aunque bueno, tal vez no nos guste pensar en eso. Pero sea el tipo de gobierno que tengamos, debemos dejar en claro que Jesús es el Señor, que Él es el Salvador y que el César, pues ya sea el pueblo, ya sea el dictador o el presidente, pues no lo es. Él no es ninguna de estas cosas. Y esto es algo muy difícil de entender para los cristianos del siglo XXI. ¿Cuántos cristianos no están apoyando a X partido político o X candidato? Y aguas de que vayas a decir algo en contra de ello o de él. Hemos intercambiado a Jesús nuevamente por un humano, tal como lo hizo Israel en 1 Samuel 8 cuando pidió a un rey en lugar de Dios para ser como las otras naciones. Si vemos el tipo de rey que había en el tiempo de la infancia de Jesús, pues nos damos cuenta de qué es lo que estaba realmente predicando Jesús. De hecho, si analizamos el tiempo de la infancia de Jesús, vemos que él creció bajo la sombra de la cruz. César cobraba un impuesto, lo que provocaba que gente se rebelara en contra de Roma. ¿Y qué es lo que hizo Roma? Pues los crucificaba. Miles de jóvenes judíos pudriéndose en cruces y siendo comidos por animales era algo típico del tiempo de Jesús. Posteriormente, en el año 70 después de Cristo, hubo tantas crucifixiones que no había árboles suficientes para hacer cruces. El historiador Josefo incluso nos dice en su libro de la Guerra de los Judíos, los soldados romanos, llevados con ira y con odio, crucificaban a los judíos de diversas maneras. Les hacían muchas injurias, habían ya tomado tanta gente que faltaba lugar donde poner cruces y aún también faltaban cruces para colgar a tantos como había. El mundo en el que Jesús vivía era el mundo en el que Roma mandaba. Ellos no. Si desobedecías, bueno, pues eras crucificado. Y sin embargo, por lo que Jesús logró al resucitar, la cruz pasó de ser vista como un instrumento de tortura y brutalidad romana a ser un símbolo de esperanza, un símbolo del amor de Dios derrotando a la violencia humana. ¿Y qué hacemos con eso? Lo individualizamos. Jesús se presentó como una alternativa al gobierno humano y nosotros lo hicimos salvador de nuestras vidas individuales, para que así pudiéramos seguir profesando a alguien más como nuestro rey. En lo secular, porque tendemos a separar estos dos mundos, algo que, como dije antes, no era separado en el mundo antiguo. Uno de los problemas es que cuando escuchamos la palabra Señor o Salvador, pensamos de manera egoísta, pensamos en nuestra propia vida, en nuestros propios pecados, en nuestros propios cambios. Y aunque todo esto está encerrado en lo que Jesús logró en la cruz, estos títulos van más allá. Jesús está diciendo ser el emperador, el rey, el César de todo el mundo, desplazando así al emperador romano. Es por esta razón que Jesús es asesinado, tal como nos lo describe ahí Juan 19, del 12 al 15. Dicen estos versículos: como resultado de esto, Pilato procuraba soltar a Jesús, pero los judíos gritaron: si suelta a este, usted no es amigo del César. Todo el que se hace rey se opone al César. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en un lugar llamado el Empedrado, y en hebreo Gábata, y era el día de la preparación para la Pascua. Eran como las 6 de la mañana, y Pilato dijo a los judíos: aquí está su rey. Fuera, fuera, crucifícalo, gritaron ellos. ¿He de crucificar a su rey?, les dijo Pilato. Los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que el César. El pueblo de Israel rechazó a Dios nuevamente por un rey humano. Pero ¿cuántos cristianos hoy en día no caemos en el mismo error que ellos? Traduzcamos la situación para que lo entendamos en nuestro contexto.
En lugar de decir Señor, digamos presidente. Si Jesús estuviera caminando hoy aquí, anunciando que las autoridades mexicanas están lejos de Dios, que no les importan los pobres, que no hacen nada por detener la violencia, que son sepulcros blanqueados, que son víboras, y mucha gente marcha tras él mientras él está anunciando estas cosas, y al ser llevado a juicio por incitar a gente a ir en contra del gobierno, frente a todos dijera que el presidente de México no es el presidente, sino que él lo es. Y no solo de México, sino del mundo. ¿Qué creen que haría el gobierno mexicano para callarlo? Esa es la historia que nos encontramos en el Nuevo Testamento. Por eso Jesús es asesinado en la cruz como un rebelde que incitaba una revolución. Así como nuestras autoridades buscarían ponerle un alto, Roma, bueno, lo hizo por medio de la cruz. Debemos de tener cuidado de a quién profesamos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Es triste ver que incluso dentro de lo que erróneamente llamamos iglesias, porque bueno, sabemos que la iglesia somos nosotros, no un edificio, pero en muchas de estas iglesias tenemos banderas de México. No hemos entendido que Jesús predicó otro reino, o traduzcámoslo, otro país. No ajeno a este mundo, sino presente aquí y ahora. Un país en el que Jesús es el único presidente, la única autoridad que hay. Y desgraciadamente vivimos en tiempos en que el mundo nos ha dicho no solo cómo pensar, sino qué pensar. En lugar de dejar que Dios sea el que determine nuestra identidad, como nos lo pide Pablo ahí en Romanos 12, 1 y 2, donde nos dice que no nos amoldemos, no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestras mentes. Hemos cambiado a Jesús como emperador de nuestras vidas y hemos puesto al mundo y sus ideologías en su lugar. Y no estamos dispuestos a cambiar nuestra conformidad actual para darle honra y gloria al único Señor y Salvador y Dios que existe. Debemos entonces ser más como el centurión a los pies de Jesús en la cruz. Mientras que los discípulos, excepto bueno, algunas mujeres y Juan, abandonaron a Jesús durante la crucifixión, el centurión confesó algo que ningún romano haría. Él confesó ahí en Marcos 15:39. En verdad este hombre era hijo de Dios. ¿Qué? Para los romanos solamente el César era hijo de Dios. ¿Y qué fue lo que confesó este hombre frente a todos, incluso con el riesgo de ser crucificado? Confesó que el verdadero hijo de Dios era este hombre crucificado, no el César. En esta confesión del centurión está diciendo que el Salvador, el Señor, el que trajo justicia, el que trajo paz, es este hombre muerto en la cruz. Y ubica a César como un impostor más. Y es precisamente esta confesión lo que se requiere de todo seguidor para pertenecer al reino o país de Dios. Nos dice Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Que si confiesas con tu boca a Jesús por César, que si lo confiesas por emperador, que si lo confiesas por presidente de tu vida. Esto no es una esperanza a futuro, es una realidad actual. El reino como lo predicó Jesús era algo ya presente. Nos dice ahí en Mateo 16:28. En verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Lo malo es que tenemos la tendencia de pensar todo a futuro. Pero aquí Jesús dijo claramente que algunos de su tiempo de él no morirían hasta que vieran el reino. Mateo 12:28 nos dice, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Y qué estaba haciendo Jesús en su ministerio, aparte de predicar? Estaba sanando, estaba incluso resucitando gente y estaba expulsando demonios. Entonces el reino de Dios ya había llegado al mundo, tal como él lo dijo aquí. En la oración modelo de Jesús, que bueno, conocemos popularmente como el Padre Nuestro, Jesús dice, venga tu reino, así en la tierra como en el cielo. La venida del reino de los cielos es descendente, no ascendente. Viene bajando hacia acá. Venga tu reino, así en la tierra como está, ahí en el cielo. El problema es que tenemos nuestra escatología y nuestra soteriología en orden inverso. La pregunta para nosotros es, ¿quién es realmente el César de tu vida? ¿Quién es tu gobernador? ¿Quién es tu presidente? ¿Quién es tu amo?
Porque depende de quién sea la respuesta, el cómo viviremos hoy. Esperando una salvación escapista en la que abandonamos este mundo y nos vamos al cielo, o una salvación en la que el reino de Dios está ya presente y en el que debemos ser ciudadanos activos tratando de mejorar el mundo, tal como lo hizo Jesús. Y lo sigue haciendo a través de su iglesia. Pues la iglesia es el reino y Cristo es su César, el único y verdadero César de paz, tal como lo dice el versículo que leí al principio, ahí en Isaías 45:6, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí, yo soy el Señor y no hay otro. Que Dios los bendiga.